trabajar la competencia digital, porque parte de lo que estamos discutiendo es qué perfiles de estudiantes estamos favoreciendo, tanto desde su paso en el nivel inicial hasta su egreso en el nivel secundario y su pasaje, por supuesto, por la primaria y en algunos casos por la educación superior. En todos estos hay competencias digitales que se están fomentando, que vamos favoreciendo. De esto trata este módulo 2 y parte de estas competencias digitales, porque van a encontrar un montón de clasificaciones, un montón de categorías, un montón de modos de entender las competencias. Una, que ya la empezamos a trabajar, tiene que ver con la comprensión. Nuestros estudiantes asocian información, pero no necesariamente la comprenden. Y la comprensión justamente se vincula con esta posibilidad de producir, de explicar con las propias palabras, de formular una buena pregunta, de no aprender de memoria, de no reproducir tal cual un texto, de ponerle una impronta personal, de transferir a largo plazo. Y para eso es fundamental el proceso de selección y jerarquización de la información, que como veíamos en el encuentro pasado es muy complejo, porque la información es tal la cantidad de este Big Data, que todo lo que ayude a jerarquizar promueve procesos de comprensión en marcos disciplinares que le dan sentido. El pensamiento crítico del que ahora voy a hablar, pero la escuela permanentemente señala como una de sus competencias el pensamiento crítico, la ciudadanía crítica, y se trata de pensar cómo se fomenta ese pensamiento crítico. Y por último, en estas competencias, ¿qué evidencias tenemos de estas capacidades que se van generando? ¿Qué evidencia tenemos de pensamiento crítico? ¿Qué evidencia tenemos de comprensión? En esto que queremos construir de un liderazgo diferente, de una identidad distinta de nuestros sujetos y de un futuro desde el presente. Esta posibilidad de darles algunas competencias, por supuesto, vinculadas a los saberes, a los contenidos, a los contextos, a las trayectorias, a las familias, a las condiciones institucionales, pero darles esta posibilidad de que tengan la oportunidad de seguir aprendiendo. Y acá entonces el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es de generación espontánea, es un trabajo que hay que hacer. Y parte de ese trabajo lo vamos a ir develando en este viaje, en este universo experiencia, pero tiene vinculación profunda con el tipo de actividades que les ofrecemos a los estudiantes. Y es un mirarnos acerca de qué les ofrecemos. ¿Qué les ofrecemos? ¿Cuántas oportunidades tienen de expresar su opinión? ¿Cuándo penalizamos esa opinión? ¿Cuándo permitimos que formulen preguntas, que interpelen, que nos interpelen? De esto se trata el pensamiento crítico y hay que mirar hacia adentro. ¿Cuándo lo fomentamos? ¿Cómo lo fomentamos? ¿Cómo lo ejercemos también como derecho en la escuela? En este sentido, y todo esto que estamos señalando, y que lo van a ir trabajando también más adelante, como el discernimiento, cómo distinguir lo falso de lo verdadero. Cuando hoy lo falso es verosímil, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo distingo lo falso de lo real? El uso de redes. ¿Cómo distingo información verídica? Y ya no es solamente las fuentes de información, los sitios donde busco, porque muchos de nuestros estudiantes empiezan a buscar la información en redes, en TikTok, en Twitter, y ahí hay mucha circulación de noticias que no son del todo certeras. Entonces, esto empieza a formar parte de algo que hay que enseñar. Hay que enseñar a discernir, hay que enseñar a usar redes, a ser sujetos críticos en esta época contemporánea, a usar las herramientas, a distinguir lo que decíamos
de información y conocimiento y a generar producciones que promuevan esta construcción de conocimiento. Veíamos la vez pasada, y acá lo ven más profundo en este módulo, van a ver que están armados este viaje y esta experiencia y este transitar los módulos y este ir virando el viaje de norte a este, a sur, a oeste, va a tener que ver con profundizaciones. Y la otra profundización es la que vincula con capacidades como la de autorregulación, que es la posibilidad de elegir cuáles son las mejores estrategias que uno tiene para aprender. Y nuestros estudiantes son muy críticos. Escuchando sus voces, uno sabe que ellos saben cuando aprenden de memoria, ellos saben cuando ser exigentes o que cuando se les exige más. Y entienden esta posibilidad que tienen de hacer mediaciones relevantes cuando se les pide algo que incide en este proceso reflexivo profundo. ¿Cómo ayudamos a que estas estrategias de autorregulación, que se vinculan con la capacidad misma que tenemos como seres humanos de elegir cuáles son nuestras mejores estrategias, se combinen con diversidad de estrategias? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, sin darnos cuenta, por generar un tipo de actividad similar, no promovemos distintas estrategias cognitivas. Muchas veces pedimos clasificaciones o pedimos análisis de texto y vamos pidiendo un tipo de actividad similar. ¿En qué medida modificamos los verbos comando, lo que pedimos, para generar estrategias de aprendizaje diversas? Para sacar de esta zona de confort también al estudiante, que algunas tareas las hace más fáciles y otras más difíciles. ¿Cómo generamos diversidad de estrategias didácticas a través de actividades que promuevan otros modos de construir conocimiento? ¿Cómo promovemos, y esto en el módulo está, ¿no? Como competencia relevante, la toma de decisiones, la autonomía, el trabajo en red, la resolución de problemas y una transferencia significativa? El trabajo en colaboración, yo creo que algo anticipé la vez pasada, ¿no? En el encuentro anterior, en las brújulas, no es tan sencillo. El trabajo en red o el trabajo en equipo exige que haya respeto, valoración del otro, escuchar, pero también exige que haya una producción conjunta en donde todos aporten, que no sea vos hacé tal parte, vos hacé tal parte. Y el hacer escolar genera, por el tiempo, por a veces la escasa, por la cantidad de tarea que tienen nuestros estudiantes, termina generando una suma de partes en un trabajo que no necesariamente redunda en un trabajo en red. Y esto lo vamos a ir profundizando a lo largo de esta experiencia, pero es muy complejo cómo generar un trabajo en red donde la red sea más que la suma de las partes, donde no se dividen y pegan, e incluso que puedan hacer un drive donde la construcción o en un doc o en lo que fuera sea parte de una construcción colectiva. Y esto hay que ir encontrándole la vuelta para ir promoviendo, para ir preguntando, para ir anticipando que todos y todas sean parte de esa construcción en red de trabajo colaborativo, resolviendo problemas, quizás haciendo roles, no poniéndolos a todos en el mismo lugar, que cada uno tenga que hacer una producción diferente. Hay que ir pensando esas estrategias. ¿Cuándo conviene trabajar en red? ¿Cuándo conviene trabajar solos y solas? Porque también es necesario. Porque el aprendizaje en última instancia, lo dijo Vygotsky, no lo digo yo, es individual. Toda esta construcción colectiva, todo este trabajo en red, es primero social, pero en última instancia es individual, porque cada uno, cada una después procesa eso de manera distinta y lo recapitula, reconstruye y capitaliza de manera diferente. ¿Cuáles son entonces algunas de las habilidades digitales que ustedes van a encontrar en este módulo, distintas y que pueden explorar y profundizar? Crear y producir. Crear, la creación. El podcast que ustedes hicieron es una creación. Una galería de imágenes es una creación. Un texto es una creación. Un texto que no reproduce,
en el que podemos poner una opinión personal o podemos formular una pregunta. Crear y producir es fundamental hoy. Y esto no implica que dejemos de reproducir información. También uno puede reproducir información, pero en alguna instancia del proceso, en la materia que vemos, en el nivel que estemos, va a exigir algún tipo de producción, de creación. Otra habilidad hoy fundamental es la comunicación. Creo que en parte es porque estamos en un mundo en el que es muy complejo, es muy compleja la comunicación. Y a veces no nos escuchamos y en las redes hay discursos muy complicados de no escucha, de poca tolerancia y la comunicación es vital. Pero esta comunicación también exige que uno escuche al otro, respeto, el diálogo, el famoso diálogo de Freire, ¿no? Esta comunicación dialógica exige trabajar con el otro, escuchando al otro, entendiéndolo. La investigación. La investigación implica que indaguen, que busquen, que seleccionen, que se pregunten, que hipoteticen. Y no es investiguen por Internet, porque por Internet no se investiga, se busca información. Es con esa información que construyan una pregunta, una hipótesis. Pero la investigación, estemos en primer grado o estemos en quinto año, lo que lleva es a cuestionar lo dado, a cuestionar la información, a formularnos preguntas, a construir hipótesis. Toma de decisiones. Esto lo dije y lo van a ver hasta el último módulo cuando trabajemos gamificación. Tiene que ver con esta posibilidad de autonomía, de que tomen alguna decisión, que por lo menos decidan si quieren. Fíjense que ustedes tenían desafíos y eran distintos y podían decir yo quiero hacer el 2, el 3, el 1. O sea, no importa, yo sé que no era una variedad de 15 desafíos, pero eligieron. Y elegir te hace bien, porque decís, bueno, elijo lo que quiero, elijo lo que me gusta, tomar decisiones. Y por último, experimentar. La experimentación tiene que ver con poner en prueba hipótesis, ensayar, errar, como veíamos, tomar el error genuinamente como parte del proceso de aprendizaje y no desde el exitismo, pero experimentar también nosotros. En clases son hipótesis. Esto es una hipótesis, mi construcción de universo experiencia es una hipótesis de trabajo, uno experimenta, uno la pone en acción y se llena, se completa, se interpela, se disfruta con los verdaderos actores, cuando la experiencia empieza a tener ese diálogo del que estoy hablando. Experimentar implica movernos del lugar de comodidad. Dice Mérier que nos tenemos que mover de ese lugar de comodidad y tenemos que mover a nuestros estudiantes de ese lugar de comodidad. Implica poner manos en la masa, entender qué sucede, presentar problemas, presentar preguntas, formular hipótesis, formular recorridos, probar, ensayar, construir sobre ese ensayo y entender de qué nos habla esta hipotetización. Las claves entonces están en varios lugares. De alguna forma sintetizo estas claves en estas 4 ideas, pero por supuesto hay más. Perspectivismo es una idea de Brunner que a mí me encanta. Es la posibilidad de dar cuenta de que un problema, un caso, un texto, una idea, una opinión tiene más de una perspectiva. Por supuesto que tiene más de una perspectiva. No es lo mismo mi perspectiva que la perspectiva de otro, de otra. Y no es la misma perspectiva de alguien que proviene de un sector vulnerable, está en una escuela rural o está en una escuela urbana de alta disponibilidad tecnológica. Siempre hay más de una perspectiva, pero nos cuesta escuchar muchísimo que hay muchas perspectivas y que son todas válidas y posibles. El perspectivismo frente a la resolución de problemas, al análisis de casos, a la experimentación, de lo que nos habla es de la diversidad de la que justamente partimos, de esa diversidad cognitiva, de esa diversidad de miradas, de esa diversidad cultural, de trayectorias, de condiciones. Hay más de una perspectiva posible, pero hay que ponerlas en valor, hay que ponerlas en movimiento, hay que ponerlas en juego. Las articulaciones, las jerarquías y la síntesis hoy son
capacidades fundamentales que hay que fortalecer, cómo articular contenidos, cómo jerarquizar ideas y cómo sintetizar. En un mundo que cada vez tiene más redes, más información, mucho más audiovisual y producción, generar procesos de síntesis se torna vital. ¿Cómo seleccionamos, cómo sintetizamos ideas? La complejidad. Entender los contenidos, no solo desde perspectivas distintas, sino también desde capas de complejidad. Nada es sencilla. La historia puede ser contada de distintas maneras. La matemática resuelve problemas que pueden tener discusiones interesantes desde perspectivas distintas, aun cuando los algoritmos o los heurísticos puedan tener determinados procesos, podemos discutir cómo pensamos un problema y siempre dando cuenta de la complejidad frente a la sobresimplificación que las tecnologías ponen en juego y promueven la complejidad. Y lo más relevante en este caso es la provisionalidad. Siempre nos movemos en un contenido que es provisional, porque la investigación es provisional, porque las circunstancias cambian. Fíjense que la pandemia nos dio una idea de muchísima provisionalidad e incertidumbre, pero el conocimiento también es provisional, porque permanentemente hay cuestiones que cambian, cuestiones que nos interpelamos. Hay que movernos en esta complejidad, hay que movernos en esta necesidad de articulaciones, de jerarquías y de síntesis en más de una perspectiva y teniendo en cuenta la provisionalidad. Desde ahí hablaba de la competencia en general, ¿no? De las competencias y las habilidades digitales, sobre todo desde la perspectiva de nuestros estudiantes. Pero también hay una competencia digital docente, que es la que ustedes están transitando hoy. Hacer un podcast también nos habla de una competencia digital docente y que se vincula con un montón de cuestiones. Algunas tienen que ver con los criterios de selección y uso de herramientas. ¿Por qué elijo esta herramienta? ¿Por qué con este contenido es mejor esta estrategia también? Que otra vez pensando que estas herramientas portan modelos ideológicos, pedagógicos. Entonces, ¿cómo selecciono? ¿Cuáles son los criterios? ¿Los transparento o no los transparento? ¿Cuáles son los sentidos didácticos de la inclusión de la tecnología? ¿Cómo experimento con hipótesis didácticas? Hoy también es una competencia digital, experimentar usos distintos de herramientas tecnológicas, experimentar distintas actividades que incluyan tecnología, es parte de la competencia digital docente. O sea, saber elegir qué herramientas, pero también experimentar distintos usos de esas herramientas con distintos sentidos didácticos. Y documentar lo que hacemos, documentar nuestras prácticas. Documentamos poco nuestras prácticas y sin embargo la pandemia nos mostró qué interesante fue cuando compartimos nuestras experiencias con otros colegas, cuando tejimos esas redes con otros colegas. Y todo lo que documentamos de nuestras prácticas ayuda a que otros puedan también partir de experiencias que ya se hicieron, porque a veces no se trata de arrancar de cero. En general se trata de sumarse a otras experiencias, de construir desde otras experiencias. Y esto también es una competencia digital docente, saber buscar buenas experiencias, saber recorrer cuáles podrían ser herramientas útiles. Y todo esto lo están aprendiendo en este postítulo, porque no enseñamos solo contenidos. Ustedes, además de esos contenidos, con las actividades van tejiendo redes con colegas, buscando en las redes también contenido, eligiendo cuáles van a ser las mejores estrategias para incluir las tecnologías, aún en las condiciones que estén, porque también escuché podcasts maravillosos de escuela rural, con lo cual hoy con un teléfono se puede grabar un audio y eso puede dar inicio a una experiencia también relevante de que los sujetos que se sienten más lejos, menos escuchados, alcen sus voces también para ser escuchados y ser escuchadas.